¿Alguna vez se preguntaron por qué la sociedad parece moverse siguiendo reglas invisibles? ¿Por qué pensamos que nuestras decisiones son libres cuando en el fondo parece que responden a patrones de superestructuras? Sin embargo, si hay alguien que logró desarmar esa matriz, y es, para mí, una de las personas que mejor explica cómo funciona realmente la realidad en términos de estructuras, ese es el sociólogo francés Pierre Bourdieu. Pero en este video no vamos a arrancar por sus conceptos más repetidos y famosos en redes sociales. Vamos a ir directamente a la base de todo, a las bases de su pensamiento, tomando como guía uno de sus textos más fundamentales, El oficio del sociólogo. Vamos a entender qué es exactamente la sociología para él y cómo se hace. Sobre todo su percepción de base sobre qué es la sociología, lo indispensable de la ruptura con el sentido común y finalmente la construcción del objeto de estudio. Es una manera de dejar de ser simples opinólogos de la realidad para empezar a mirarla con más vigilancia. Por ejemplo, miren este fragmento de Bourdieu refiriéndose a cómo debe ser el análisis de la sociedad. Du point de vue d'une sociologie explicative, enfin, qui rend compte de ce que les gens font, il est capital de voir comment ils sont faits. Et le système scolaire, dans les sociétés modernes, est un des lieux où se fabriquent les personnes, où se fabriquent les manières de penser, les manières d'agir, etc., en liaison évidemment avec la famille. Donc il n'est pas possible d'étudier sérieusement le monde social, les fonctionnements du monde social, sans étudier cette institution où les gens se fabriquent et où se fabriquent aussi les différences sociales labellisées, légitimes. Si bien todos conocemos a Bourdieu por su noción de campo, de habitus, es muy interesante primero observar el sentido de base, por así decirlo, en donde habla acerca del oficio del sociólogo, siendo uno de sus artículos / libros, en donde explica o aconseja al investigador social cómo debe actuar, planteando ahí ejes interesantes como la ruptura con el sentido común y, sobre todo, la construcción del objeto. Bourdieu justamente va a decir que la sociología es el discurso sobre el mundo social, que a partir de la sociología podemos entender y estudiar la economía de la experiencia, reflexionar acerca de la economía de la experiencia y las relaciones que tienen las personas con otras personas. Y esa economía de la experiencia justamente va a delegar a lo que es el capital social, el capital cultural, el capital simbólico y el capital económico, conceptos ampliamente conocidos y abordados de Bourdieu en las redes sociales. Si bien Bourdieu, a mi parecer, es una de las personas que mejor explicado tiene el funcionamiento estructural de la sociedad, algunos conocerán su concepto de la noción sobre campo, sobre hábitus, pero mucho antes de eso es interesante ver su comprensión desde las bases de la sociología. Por ejemplo, si hablamos de la ruptura con el sentido común, de la construcción del objeto y cómo a partir de ahí sí poder ver las relaciones sistemáticas que hay entre las personas. Por eso mismo, él definiendo la sociología va a decir que la sociología es el discurso sobre el mundo social. En ese sentido, Bourdieu va a decir que el trabajo del sociólogo consiste en recordar siempre que toda actitud, aptitud, don o cualidad no puede ser comprendida independientemente de las condiciones sociales que lo hacen posible. Entonces, en ese sentido, para Bourdieu la ruptura no es algo que se da como un acto de voluntad, sino que es una tensión y un diálogo dinámico entre la interacción del objeto con el investigador social. Considera al objeto como algo preexistente, pero acá es necesario hacer dos distinciones. Es decir, es preexistente para la sociología espontánea, que sería el sentido común, ese sentido que se da a través de la experiencia, a través de la vivencia, que es histórico, cultural, y a través de la sociología espontánea, por ejemplo, si decimos la frase, el estudiante pobre, la sociología espontánea cree que la pobreza es una característica que la persona lleva consigo, es decir, se acepta la realidad masticada por el sentido común o por los medios que interpretan la realidad por nosotros. En cambio, en la sociología y el método científico sociológico, Bourdieu va a decir que el investigador no puede aceptar esa realidad y tiene que entender la realidad en términos de sus relaciones. Por ejemplo, para comprender
la realidad del estudiante pobre, ver la relación entre su origen social, el sistema educativo y el mercado de trabajo. Es decir, ahí va a hablar él de una noción relacional que se aplica justamente en un sentido y difiere de lo que son otros paradigmas sociológicos, postulándose él en lo que es el constructivismo estructuralista. Bourdieu también va a señalar que en la construcción del objeto aparecen obstáculos epistemológicos, es decir, que existen barreras mentales que impiden en nosotros la comprensión objetiva de la realidad. Y ahí uno de los obstáculos epistemológicos más conocidos es la ilusión de transparencia. La ilusión de transparencia es aquella ilusión en donde para nosotros la realidad es evidente y fácil de comprender. Dirá Bourdieu que lo más difícil para nosotros no es ver lo invisible, sino dudar de lo evidente. Entonces, en ese sentido, Bourdieu va a proponer dos principios para poder lograr la ruptura con el sentido común. En primera instancia está el principio de no conciencia. Es decir, ante esa ilusión de que la realidad es fácil de entender porque como seres humanos en relación la podemos comprender y podemos entender de alguna manera, frente a esa ilusión justamente está este principio que es la actividad de sospechar de todo lo que ocurre. No somos conscientes de cómo las estructuras operan en nuestras decisiones y acciones de manera inconsciente, entendiendo que las acciones no pertenecen al sujeto que las ejecuta, sino al sistema total de relaciones. Entonces, Bourdieu va a decir que el sociólogo, para romper definitivamente con eso, debe partir del principio de que el individuo o el sujeto social desconoce lo que hace aun cuando cree conocer el significado de lo que hace. Eso sería el principio de no conciencia. Luego le seguiría el principio relacional, que es mirar en las relaciones de las personas. Es decir, somos lo que somos en relación a otros y por oposición a otros. Nuestras actividades, nuestras posiciones, nuestras jerarquías se construyen en base a otras posiciones, en base a otras jerarquías y en base a otras actividades, es decir, en base a otros sujetos sociales. Entonces, para comprender o para hacer sociología es muy importante conocer la situación objetiva en la que se desarrolla la relación social. De este modo, para lograr esa ruptura, primero está el principio de no conciencia, es decir, la actividad de sospechar de todo, y lo relacional es a dónde mirar para saber lo que pasa de vuelta, entendiendo que las acciones del individuo no pertenecen a la psicología individual, sino a la estructura social de la cadena de relaciones que tienen las personas. De esta manera el objeto se construye. Construcciones que están influenciadas por marcos teóricos, interpretaciones y contextos específicos. Así también menciona que la perspectiva hace al objeto, como dice Saussure. Y esto es muy interesante conocerlo porque hay que aplicar un punto de vista. Por ejemplo, aparece un fenómeno a investigar. Un comunicador y un antropólogo van a ir a ese fenómeno, pero los dos van a desarrollar preguntas diferentes sobre ese fenómeno por más que están en el mismo lugar. Eso se debe a que la perspectiva no es neutral, sino que está condicionada por nuestra formación, por nuestro objetivo, por nuestros intereses y por la problemática teórica que estamos investigando y que estamos abordando. Y otra cosa que hay que entender en esta teoría es que la construcción del objeto no es la realidad misma. Es un modelo mental que se construyó para explicar la realidad. Y en este sentido, Bourdieu, en el oficio del sociólogo, cita a Marx cuando menciona sobre la totalidad concreta y lo concreto del pensamiento. Es decir, que el investigador social no toma el mundo como tal, sino que se apropia del mundo a partir de las teorías que aplica sobre él para poder investigarlo. Pero la realidad sigue existiendo afuera y ajena a las teorías. Otra cosa interesante que va a hablar Bourdieu en ese sentido es que el investigador es necesario que mantenga una vigilancia epistemológica. Es decir, ser consciente de las perspectivas que moldean su comprensión sobre el mundo y tener una actitud crítica frente a lo que afirma. Bourdieu, por ejemplo, advierte que el peor enemigo para el sociólogo es el lenguaje común. ¿Por qué? Porque el lenguaje común, ya sea como palabras pobre, rico, género, familia,
tienen consigo una historicidad, una carga de valores y un supuesto de cómo es el mundo, y con eso, con esas palabras, generalmente se construyen las teorías. Por eso es necesario e interesante que el investigador tenga una vigilancia epistemológica en relación a la construcción que hace su teoría utilizando el lenguaje. No es dentro de uno en donde se va a encontrar el sentido, sino que es en tu entorno. Tiene casi una similitud si planteamos esto con los autores clásicos. Por ejemplo, Durkheim, que Bourdieu cita a Durkheim justamente. Ambos tienen una noción interesante con respecto a lo que son los hechos sociales, es decir, entendiendo a un hecho social como toda actividad, operación externa al individuo y que ejerce una presión sobre el sujeto. Y hay un interesante ejemplo de Bourdieu justamente, que es el siguiente fragmento que lo vamos a escuchar. Par exemple, pour comprendre la situation, pour faire la sociologie du cadre moyen, de l'employé de bureau, du petit fonctionnaire au travail, etc., il est beaucoup plus important de connaître la situation objective dans laquelle cet individu travaille, depuis la taille de son bureau, la façon dont est installé ce bureau, l'équipement dont il dispose, les horaires auxquels il est soumis, etc., etc., que de connaître les discours, les propos, les représentations que l'individu a de ses relations. Et en fait, les représentations que l'individu a de ses relations objectives, qui définissent la vérité objective de ce qu'il est, sont très souvent l'écran qui interdit d'accéder à la vérité objective qui est dans ses relations. Pero en ese sentido, Durkheim y Bourdieu concuerdan de que las acciones sociales no se explican por lo que los sujetos creen que hacen, sino por causas profundas que escapan a su conciencia. Y ahí también de vuelta toma un poco a Marx, es decir, Bourdieu, por ejemplo, va a considerar que los hechos sociales o la conciencia colectiva es lo que determina las acciones del individuo. En ese sentido estructuralista, Marx también va a coincidir de que el entorno determina la conciencia, atribuido en base al materialismo histórico y las condiciones materiales del individuo. Justamente eso es lo que condiciona al individuo a la hora de actuar, ejercer y participar en sociedad. Pero de vuelta, en ese sentido, Emile Durkheim va a plantear su teoría de los hechos sociales, Max Weber su teoría de la acción social, Bourdieu ante eso va a plantear desde este paradigma constructivista estructuralista la noción de hábitus, es decir, entendiendo que los hechos sociales están internalizados en el individuo, que tienen la capacidad de accionarse como individuos, como sujetos sociales que son, y que tienen una libertad creativa pese a estar condicionados por las estructuras que los rodean. Eso es el principio de lo que va a definir Bourdieu luego de entender lo que habla acerca de las bases de la sociología, partiendo de los distintos paradigmas que establecen también los autores clásicos, y es una interesante relación que hace justamente con los autores clásicos. Luego, en este libro, Bourdieu, del sentido social del gusto, se va a tomar el tiempo de explicar su noción de campo, de hábitos, de una manera mucho más profunda. Es un libro sumamente recomendado. Pero bueno, es primero importante obviamente entender las bases de su comprensión acerca de la sociología y de cómo debe ser el oficio del sociólogo, justamente siendo uno de sus libros, explicando en cómo debe actuar el investigador social en sociedad, siendo parte de ella, para no caer obviamente en los obstáculos epistemológicos que plantea Bourdieu. Entonces, en ese sentido, eso ha sido parte del video. Muchas gracias.